mérito que le corresponde a Fred Kaufman. Él ha trabajado con Peter Senk. Peter Senk es el autor del libro La Quinta Disciplina, donde el pensamiento sistémico es esa quinta disciplina, la más importante para él. Entonces vamos a ver a través de los ojos de Fred Kaufman ese libro, La Quinta Disciplina, o las disciplinas que conlleva, con interesantes fábulas o cuentos que seguramente en algún momento de niños hemos escuchado y que representan esos elementos que hacen a los pilares del pensamiento sistémico. Él empieza con algo bastante interesante, que es el aprendizaje. Él define el aprender como incorporar nuevas habilidades que posibiliten lograr objetivos, obviamente que hasta ese momento estaban fuera del alcance. Él considera de que el aprender es como una rueda que tiene que estar girando todo el tiempo. Si ponemos esta rueda o la dividimos en 4 cuadrantes, podemos distinguir, por ejemplo, en el cuadrante 1, que es ciego, implica que no entiende, no ve que existen otros elementos que hacen a su formación, no le interesa verlos. Vamos al cuadrante 2 de la ignorancia. Significa que sabe que existen, pero los ignora porque existe. El cuadrante 3 tiene que ver con el principiante, o le interesa el área y está empezando a revisarla, a estudiarla. Tenemos el cuarto cuadrante, que tiene que ver con el experto, y esta es la persona que ya ha ganado competencia en esa área. Podemos hacer un símil con medicina o con nuestra área específicamente. Cuando salimos de la carrera, salimos de alguna manera como un profesional que ha picado un poquito de todo, que tiene una idea de las áreas que conllevan la carrera, pero que no es un experto en todo. Es por eso que muchos toman diplomados, especialidades, maestrías, doctorados, etcétera, para especializarse en algún área que les gusta. Ahora puede ser que en su trabajo no precisen de algunas áreas, así que las van olvidando, las van ignorando. Es más complicado ser ciego, es decir, tratar o intentar ver que he estudiado durante 5 años y no voy a estudiar nada más, no me interesa. Y bueno, no conozco qué áreas existen, no sé qué tecnología existe, y bueno, me quedo ahí en esa área. El quedarse en esa área está entre la inconsciencia y la incompetencia. El ser ignorante, no en el sentido despectivo, sino el de ignorar algo, está entre la incompetencia y la conciencia. El ser principiante está entre la conciencia y la competencia. Y el experto está entre la competencia y la inconsciencia. Es decir, ya a este nivel de experto uno inconscientemente hace las cosas. Ya ha generado cierta competencia que no necesita pensar para hacer, solamente hace. Cuando uno es principiante todavía está en el sentido de tratar de pensar qué tiene que hacer para que le salga bien. Cuando uno ignora o es ignorante, está entre lo que no sabe hacer y con el miedo de hacerlo. Y cuando uno es ciego, obviamente no sabe hacerlo y no tiene conciencia de lo que quiere hacer, así que vive feliz. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué aparecen las flechas de dirección? En que del 1 va al 2, al 3, al 4 y vuelve al 1. Les había dicho que en la carrera simplemente tenemos un montón de áreas, que tal vez a ustedes les guste ahora alguna área. Podría ser la inteligencia artificial, si tienen expertos en el desarrollo de software, la parte de redes y comunicaciones, la parte de modelación. Podría gustarles ahora. Y cuando empiecen a trabajar, puede que lo que les guste no sea lo que hagan. Y lo que hagan sea lo que no saben. Entonces necesitan generar de alguna manera o hacer girar esta rueda para que el aprendizaje sea continuo. No importa si toman cursos de grado, posgrado, o simplemente se especializan en cursos en línea, no importa. La idea es que esta rueda continúe girando y no se quede en el cuadrante 1 o en el 2.
El 1 es el peor. El 2 sabemos que está ahí, pero no lo necesitamos. El 3 empiezo a utilizarlo. El 4, soy bueno en esto. Pero no vamos a ser expertos en todo. Es muy complicado. Es como pedirle a un médico, por eso hacía la analogía con la medicina, es como pedirle a un médico que sea especialista en todo. El médico familiar, el médico general, sabe un poco de todo, pero no es un especialista. Y los especialistas son especialistas en un área. Entonces, al igual que esto, nos va a ocurrir, les va a ocurrir, y ustedes van a tener que tratar de especializarse en algo que, aunque no les gusta, es lo que necesitan para trabajar. ¿Qué mejor si les gusta, necesitan eso para trabajar, o patos en el agua? Pero depende mucho de lo que hagan. ¿Se entiende esta parte? Sí. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esta rueda de aprendizaje comienza en un estado estacionario, o sea, siempre vamos a empezar de un lado. Y la posición en la que se encuentra ese experto es ciego. Estamos en este nivel. Conocemos algunas cosas, las manejamos bien, pero desconocemos otras cosas. No es que las ignoramos, las desconocemos. Aquí conocemos, aquí las desconocemos. Así que siempre vamos a partir de este estado. Justamente todas las áreas que están estudiando no les va a generar una especie de ser expertos en esto. Tal vez sean principiantes, que están en función del uso y la práctica van a ir a generar esa competencia, pero también desconocen otras. Entonces está en esta etapa y partiríamos de ahí. Uno es experto en tantas cosas, pero también es ciego. Entonces, jamás se va a aprender nada nuevo si uno se mantiene en esa posición. Obviamente hay que reconocer la falta de conocimiento para empezar a mover la rueda. Si uno no reconoce esa falta de conocimiento, se queda ciego, la rueda no se mueve. Eso es lo que decía. Aquí una pequeña gráfica nos muestra lo que representa el tratar de mover esa rueda. Lo malo es que muchas veces la explicación es justamente el problema, ¿no? Ahora, ¿qué es la ignorancia? Claramente el texto dice, quiero ser un ignorante. Sí, la ignorancia que nos permita dar un paso hacia el conocimiento. O sea, la ignorancia es la que permite dar el paso hacia el conocimiento. Ignorancia significa que no lo uso ahora, pero sé que existe. De ignorante a principiante es otro paso que uno da cuando adquiere algo de competencia, está empezando una nueva área. Pero obviamente necesitamos estar conscientes de lo que hacemos. Estamos haciendo las cosas en forma medida, pensando demasiado. Cuando ya somos expertos, lo hacemos en forma inconsciente. Este movimiento de la rueda tiene que ser continuo. Y en este texto le llaman maestría a esto. La metodología que debería mantener siempre en movimiento en esta rueda, el autor le llama MATE, Maestría Aplicada a la Transformación de la Experiencia. La idea de ver este texto es identificarnos con los elementos que vamos a ver en él y tratar de ver de que uno sin metas no sirve. No podemos quedarnos estacionarios. Si queremos ser mediocres, podemos ser ciegos, pero tendríamos que estar muy seguros de lo que vamos a hacer, si el trabajo que vamos a tener lo vamos a poder mantener. Ok, si se entiende lo que es ese aprendizaje y esa rueda de aprendizaje, ¿qué papel cumplen las disciplinas para lograr el aprendizaje? Esas 5 disciplinas que vamos a hablar a través del autor permitirían adquirir competencias y lograr ciertas habilidades. Normalmente las historias que se van a revisar, les había dicho, se han tratado tal vez hasta en kinder, en primaria. Me imagino que más kinder que primaria. Pero de una manera muy informal, conceptos muy sueltos que no se sabía dónde iban.
Vamos a, antes de adentrarnos obviamente en nuestra disciplina, vamos a trabajar en lo que Peter Senk considera que el pensamiento sistémico, la quinta disciplina. La idea del pensamiento sistémico es que permite entender las cosas en su totalidad. Aclara conceptos, permite encontrar acciones para obtener los mejores resultados sobre un sistema. Es cuando encontramos ciertas acciones que obtengan el mejor resultado al actuar sobre un sistema, se llama punto de apalancamiento. Vamos a verlo más adelante a qué nos referimos. Aquí muestra una fábula de Esopo entre Bóreas y el Sol, y que cada uno de ellos compite por lograr que un caminante se quite el abrigo. El primero, que tiene que ver con el viento, sopla y sopla y sopla con más violencia, pero cuanto más sopla, ese caminante, ese viajero, se aferra más a su abrigo. El sol empieza a emitir sus rayos, poco a poco, un poco más ardientes, hasta que el caminante por sí mismo se quite el abrigo. Ahora, cada uno ha actuado de acuerdo a sus propias características. El viento no va a generar calor. Estas son sus estructuras sistémicas propias. Cada uno tiene una estructura, un conjunto de variables interrelacionadas. Pero el detalle está en que el Sol actúa sobre el punto de apalancamiento de la estructura del caminante. Entonces, él ha encontrado la variable más relevante del sistema caminante. El viento no. El viento ha actuado sobre el todo y no ha logrado el resultado. Entonces, en un sistema existen variables a montón. Si vemos un vehículo, podemos identificar un montón de partes. Todas esas partes están correlacionadas y forman un todo. Pero hay muchas partes que no son relevantes y algunas partes que sí. ¿Alguien me puede dar ejemplos de partes relevantes de un vehículo? Las ruedas. ¿Otro? El motor. ¿Otro? El Y tanque la de combustible. batería, No te he escuchado bien. El y tanque la de combustible. batería, Ok. ¿Otro? La dirección. Ok. Veamos ahora ejemplos de partes irrelevantes del auto. La radio. Ok. ¿Otro? Una alfombra. Ok. ¿Qué más? Las ventanas podría ser. Sí. Hasta los asientos podrían ser. Para el propósito del auto, que es desplazamiento o transporte, él brinda comodidad, pero no está siendo tan relevante en la acción misma del auto. Entonces van a existir partes irrelevantes y partes relevantes. Cuando el viento está actuando sobre el sistema, está actuando sobre el todo, las irrelevantes y las relevantes, y no está provocando el efecto que quiere. Y cuando el sol actúa, está actuando sobre una de las relevantes. ¿Por qué se está abrigando el caminante? Porque siente frío. Y si empieza a sentir calor, no necesita abrigarse. Mientras que el viento se está orientando a quitarle el abrigo, no a provocarle frío o calor. Entonces, podemos ver que se está actuando sobre un todo o se está actuando sobre variables importantes. Cuando se actúa sobre variables importantes, se llama punto de apalancamiento. Vamos a ver otro ejemplo más adelante y se van a dar cuenta a qué nos referimos con esto. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de Quino. Creo que este es el autor de Mafalda. Aquí tenemos un ejército, por el uniforme parece que es un ejército francés, que tiene que hacer cruzar sus armas por un cañón y tiene un puente colgante. Tiene mulas que están transportando su armamento y la primera figura se ve como los soldados están forzando al burrito, o la mula, para poder hacer pasar el armamento. Y el animal está mirando el vacío y tiene miedo y no quiere caminar. ¿Qué deberíamos hacer para lograr que estos animales puedan cruzar sin mayor miedo al otro lado y llevar las armas?
Taparle los ojos. Ok. Veamos la solución que ha dado su compañero. Se le tapa los ojos. ¿Qué va a suceder ahora? Que el burrito tiene miedo, no sabe dónde ir. Por lo tanto, le cuesta avanzar, porque no está mirando hacia dónde va. ¿Qué otra solución se puede dar? Quizás mostrarle el alimento que consume el burrito y así pueda avanzar. Fíjense que eso se llama punto de apalancamiento. No estamos forzando al burrito, no lo estamos presionando, no lo estamos empujando, no lo estamos jalando y no estamos tapando sus ojos. Estamos haciendo un punto de palanca, distrayendo su vista. Y él ni se va a percatar por dónde está pasando. Punto de apalancamiento. Fíjense cómo ciertas figuras que podemos haber visto antes, fábulas, gráficas, caricaturas, nos muestran, nos dan ciertos mensajes. Me acuerdo que en las fábulas nos decían la moraleja, pero se recitaba la moraleja, no era algo que se aprendía. Entonces, aquí estamos viendo lo que es el punto de apalancamiento. Habíamos hablado de que el girar esas ruedas se llamaba maestría. Veamos entonces otra de esas 5 disciplinas. La quinta es el pensamiento. Veamos otra de las 5. Se llama maestría personal. Y nos dice a dónde estamos, a dónde queremos llegar, qué nos falta para ir desde donde estamos a donde queremos. Si se ponen a pensar en esa rueda del aprendizaje, estamos en el cuadrante 1 y 4, entre el cuadrante 1 y 4. ¿A dónde queremos llegar? ¿Y qué nos falta para ir desde donde estamos a donde queremos? Este lema tiene que ver con algo que Microsoft, no sé si, a ver, se podría ver marquesina, Windows, no me acuerdo si era 95 la que ha sacado eso. Mensaje tal vez. No recuerdo mal, era Windows 95. Y había un mensaje que cuando se activaba el protector de pantalla, por defecto empezaba a mostrarse. Y que luego lo han quitado. Y me parecía muy interesante como mensaje. No sé cómo podríamos ver. Mensaje, protector de pantalla. A ver. Protector de pantalla. No, era una marquesina. Le llama marquesina normalmente en español, pero bueno. No aparece. ¿Alguien sabe a qué frase me estoy refiriendo? ¿Ni idea? Bueno, me imagino que Windows 95 no lo han visto. No sé si los Windows actuales tengan por defecto un mensaje. No sé, no he revisado. Pero había un mensaje que decía, ¿hasta dónde quieres llegar hoy? Y se me ha quedado grabado. Era bastante interesante porque era un mensaje muy subliminal. Microsoft te estaba ofreciendo una herramienta que te hubiese permitido conseguir tu objetivo. Y te decía, ¿hasta dónde quieres llegar hoy? Entonces, el protector de pantalla aparecía navegando el mensaje. Y si se fijan, ese mensaje tiene que ver con lo que acabo de describir, la maestría personal. No se aprende algo a menos que se necesite. Normalmente ocurre eso. O sea, ustedes no van a ir a estudiar algo porque no lo necesitan. Si están en esta materia es porque la necesitan aprobar, no tanto porque quieran aprender. Y pasa eso con todas las materias de su currícula. No entienden el significado de que el conjunto de materias va a hacer que ustedes tengan una base científica como profesionales. No les importa de momento. Lo que les interesa es, tomo esta materia porque me falta, porque tengo que aprobarla, y si hay un verano y puedo aprobarla en verano, qué mejor. Se están buscando el fin y no están entendiendo un poco el contexto, que ese sistema va a hacer que ustedes sean buenos o malos profesionales. A veces hay gente, estudiantes, que buscan graduarse por excelencia. ¿Pero qué implica eso? Van tomando atajos. Si hay varios grupos con diferentes docentes y saben que uno enseña mejor que el otro, lo van a evitar, porque ese que enseña mejor que el otro es el que más exige. Y el que menos enseña es el que menos exige. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Aprobar la materia.
no están buscando aprender. Y en esos tipos de atajos pueden conseguir la excelencia, ¿ok? No es malo. Pero si has buscado atajos, ¿qué implica? ¿Has aprendido? Entonces la maestría personal es muy importante. Ese mensaje que aparecía en Microsoft Windows, ¿hasta dónde quieres llegar hoy? Es muy importante. Pero normalmente lo que está marcado allí es muy, muy cierto. Si no se necesita algo, no se va a aprender. Fíjense que a lo largo de mi carrera yo aprendí un montón de lenguajes. Y antes de entrar a la universidad estaba trabajando en USAID. Y he tenido que trabajar con PLSQL de Oracle. Entonces la necesidad hace que uno tenga que aprender. Estás en el trabajo y no te van a decir, ¿sabes Oracle? Sí, no. No, necesitas saber para trabajar. Y no es que haya entrado sabiendo. Uno se empieza a desenvolver en las cosas que necesita estando ahí. Redes he trabajado durante toda mi vida, pero jamás le he dado la importancia en el sentido de que voy a enseñar redes, ¿entienden? Yo casi siempre he trabajado, he hecho desarrollo de software, pero al mismo tiempo hacía soporte, y al mismo tiempo instalaba redes, al mismo tiempo mantenía sistemas operativos, hacía de todo, porque uno normalmente en ciertos trabajos privados tiene que hacerlo, de empresas privadas. Entonces es difícil que uno se especialice en algo en la empresa. Tiene que hacer lo que necesita hacer y necesita aprender va a aprender lo que necesita saber. Entonces es muy complicado decir, por ejemplo, en mi caso, a ver, voy a estudiar inteligencia artificial. Primero sería, ¿para qué? ¿La voy a usar ahora? Tal vez por curiosidad y si tengo tiempo puedo estudiar, pero no tengo la necesidad. Y si no hay necesidad, es un poco complicado el aprender. Si me sobra el tiempo y me gusta estudiar, seguramente lo voy a hacer. O si me va a gustar un área o no. ¿Entienden? Una vez que se encuentre hacia dónde queremos ir, la meta, podemos preguntarnos, ¿tiene corazón ese camino? Y esto me lleva a otro elemento. Pueden leer este texto si quieren, pero a mí me ha llamado la atención cuando estaba leyendo esto, algo que había visto en una película hace mucho tiempo. Y bueno, la he vuelto a ver después de grande. Alicia en el País de las Maravillas. Y hay un personaje que se llama el gato risón, una sonrisa que parece el menguante de una luna cuando desaparece. No sé si la han visto. ¿La han visto? ¿Me escuchan Sí. todavía? Sí, ok. Sí, Ya. Cuando Alicia está perdida y está buscando el regreso a casa y se encuentra con el gato, le pregunta, ¿por dónde debo ir? Y el gato le pregunta, ¿a dónde quieres ir? Ella dice, no importa. Entonces le dice el gato, si no importa, ¿cuál es el problema? ¿Qué camino tomes? O sea, si no tienes una meta, no tienes un camino para recorrer. Y no importa que te quedes ahí. ¿Se dan cuenta? La meta es la que impulsa a recorrer un camino. Hay hasta una canción que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. O sea, es una otra forma de verlo, si quieren. O aquí en este texto dice, ¿tiene corazón este camino? El camino no lleva a ninguna parte, si es que uno no camina. Los caminos están ahí. Por eso es que en esa misma canción dice, se hace camino al andar. Si uno no tiene metas, ¿para qué caminar? Si uno no tiene dónde ir, ¿para qué buscar un camino? Entonces, la maestría personal tiene que ver con el lema, ¿hasta dónde quieres llegar hoy? O ¿dónde estamos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué nos falta para ir desde donde estamos a donde queremos? ¿Cómo hacemos girar esa rueda del aprendizaje? ¿Está claro? Esto, Sí. cuando hablamos de metas, tiene que ver con una tensión. Supongan el gráfico, una cuerda que ustedes pueden agarrar entre sus manos. Realidad actual, la de abajo. Visión, ¿dónde queremos estar? Si está tensa la cuerda, ese es el camino para andar. Si la realidad actual hace que la cuerda no esté tensa con su visión, es decir, ambas manos están juntas, la cuerda está suelta, se conforman donde están. Y no hay camino para andar. ¿Cuál es la idea? Mantener tensa la cuerda. Siempre apuntar.
hay que apuntar a las estrellas para llegar por lo menos a la luna, pero no es un dicho, es que siempre necesitamos metas para andar. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Sí, jefe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces aquí dice que tiene que existir una tensión creativa entre lo que estamos actualmente, la realidad, y lo que deseamos. Aquí le llamamos visión, pero es una meta. Entonces, es la realidad actual y lo que se desea. Es el dónde estoy, dónde quiero llegar. Obviamente esta tensión, por eso les decía, o sea, mantener la cuerda tensa o mantenerla suelta, genera energía para crecer. Bueno, el autor le llama alas y pies. Alas para soñar y pies para respaldar el camino hacia los sueños. Entonces, el autor dice que uno tiene que preguntarse sobre el camino en el que están y si se tiene la fuerza necesaria para vencer la inercia, para moverse. Una gráfica de Calloy, otro autor, nos muestra un poco este contexto. Obviamente es una avecita, un pajarito que está cayendo en picada y se pregunta, dice, digo yo, ¿hasta cuándo voy a seguir cayendo? Hasta tiene errores de ortografía. ¿Será posible que no sea capaz de decir basta y dejar de caer como una piedra? O sea, la inercia, si quieren, la gravedad en este caso, hasta que dice basta y puede elevarse. O sea, tal vez no represente lo que queremos decir, pero obviamente es cuestión de uno, el querer moverse o no. O el estar en nuestra zona de confort, alegres, chochos, no necesitamos más. Pero si volvemos a revisar esa rueda del aprendizaje, es dónde estamos y dónde nos movemos. ¿En qué cuadrante estamos? Y si manejo varias áreas, ¿en qué cuadrante estoy ignorante? ¿En qué ¿en qué área estoy como ignorante? ¿En qué área estoy como principiante? ¿En qué área como experto? Pero jamás debería estar como ciego. Jamás. ¿Está claro? Otro de las disciplinas, ya hemos visto dos, la quinta y la cuarta si quieren, no en ese orden, o sea, considera la quinta disciplina como la más importante este autor, pero las otras cuatro son las que hacen a la quinta. Modelo mental. Habíamos hablado sobre esto. ¿Alguien me puede decir qué es un modelo mental? ¿Alguien recuerda sobre esto? ¿Qué es un modelo mental? ¿Ni idea? Hasta me acuerdo que les he dado el ejemplo de cuando ustedes van a cruzar una calle. Está lloviendo, tienen que cruzar al frente porque tienen que tomar un trufi para irse a su casa, tienen que revisar los semáforos, tienen que ver la velocidad de los vehículos, tienen que ver la distancia hacia el frente, su propia velocidad, su propia aceleración, etcétera, etcétera, etcétera. Toman en cuenta todos esos elementos y deciden pasar. Si el modelo que han considerado y su simulación no ha sido correcta, los atropellan. Y si ha sido correcta, logran pasar a la siguiente acera y toman el trofeo, que es modelo mental. Una abstracción del mundo real para la toma de decisiones. Ya, pero eso es modelo. No, quiero saber modelo mental. En ese ejemplo que les acabo de dar, ¿cuál es el modelo mental? Lo que uno cree de algo. ¿Se acuerdan cuando les he mostrado una imagen que decía mi mujer y mi suegra?
¿En base a qué ustedes han visto a la mujer joven y en base a qué han visto a la mujer mayor? Perspectiva. Percepción. Entonces, el modelo mental es la percepción que tenemos sobre algo, que puede no ser la correcta. ¿Qué pasa si yo en ese modelo mental que he hecho para cruzar la calle no he considerado que el piso estaba mojado y al tratar de coser me resbalo? No he considerado eso. ¿Qué pasa si no he considerado de que mi velocidad es muy lenta y el auto me alcanza? ¿Qué pasa si no he considerado que solamente he mirado al lado derecho? Y como es una avenida, por el lado izquierdo venían carros. Entonces mi percepción, mi modelo mental, es algo muy limitado, pero es mi primera aproximación de una realidad, mi primer entendimiento de algo. Ese es mi modelo mental. Puede no ser real. Y este ejemplo de esta fábula les va a dar justamente eso. En este caso tiene que ver con un ciervo, un león y un manantial. El ciervo estaba caminando, el ciervo tenía una cornamenta hermosa y él, al tomar agua en el río, empieza a ver su figura. Y se da cuenta que, según él, lo mejor que tenía era su cornamenta. Lo hacía esbelto, lo hacía, no sé, le daba presencia. Y empieza a revisar las partes de su cuerpo y ve que sus patitas eran muy delgaditas, parecían palillos. Y él considera como modelo mental, mi cornamenta es lo mejor que tengo, mis patitas lo peor que tengo. Ese es el modelo mental. Cuando en cierto momento un león empieza a perseguirlo para atraparlo, sus patitas le dan velocidad y le podrían permitir escapar del león, aún siendo frágiles y delgadas. Pero el ciervo, por ocultarse, va donde un matorral y lo que él piensa que era lo mejor que tenía se enreda en las ramas, su cornamenta, y le hace presa fácil del león. Entonces fíjense cómo en este caso el modelo mental del ciervo es erróneo. No significa que todos los modelos mentales sean erróneos. El modelo mental es la primera percepción que tenemos de algo. Tenemos otro ejemplo con un burrito de carga que en cierto momento estaba llevando sal y tenía que cruzar un río. Entonces cruza el río, el agua disuelve un poco de sal y cuando llega a la otra orilla, el burrito siente su carga más ligera. ¿Cuál es el modelo mental del burrito sobre el río? Vamos, ¿cuál sería el modelo mental del burrito sobre el río? Que el río hace que sea más fácil de llevar la carga. Que el río es milagroso, que el río aligera la carga. ¿Sí? Ese es el modelo mental, obvio. Resulta que el burrito en otra oportunidad estaba llevando esponja, espuma. Y no tenía que cruzar por el río, tenía que ir por la ribera. Ve el río y como sabe que su modelo mental decía el río aligera la carga, el burrito se mete al agua. La esponja absorbe el agua y hunde el burrito. Modelo mental. Estos dos ejemplos nos están mostrando que los modelos mentales son malos. No, el modelo mental es la primera percepción que tenemos de algo. Puede ser malo, pero es la primera percepción. Es como cuando yo les decía, ¿qué pensarían? O sea, ¿qué es lo primero que se les ocurre cuando digo COVID-19? Allí pueden lanzar los términos, por favor. ¿Qué es lo primero que se les ocurre? No quiero una explicación, lo primero que se les ocurre. Una enfermedad. ¿Otro? Muerte. Cuarentena. Ok, otro. No lo piensen. ¿Vacuna? Ok. Fíjense, o sea, independientemente que haya repeticiones o no, han hablado de diferentes términos, que es la primera percepción que tienen ustedes sobre algo. Tiene que ver con la perspectiva, obviamente. Sabemos muy bien que la perspectiva de uno a otro es totalmente diferente, ya hemos explicado por qué. Pero me han hablado de muerte, de enfermedad, de vacunas, de cuarentena. Entonces, para cada uno de ustedes, de alguna manera representa eso. O ha representado eso.
Ese es el modelo mental que tiene. No significa que sea malo. Si se fijan, está incompleto. Porque lo que siempre vemos es la causalidad. A influencia en B, A causa B. Y esa es nuestra forma de pensar, si ustedes recuerdan. Entonces, en el caso del burrito o en el caso del ciervo, es lo primero que piensan. Otra de las disciplinas es la construcción de una visión compartida. Tiene que ver con el transmitir una visión para que los demás la hagan suya. Y les voy a poner el ejemplo malo que se da en la facultad o en la universidad. Las carreras entran en una etapa de acreditación externa, que significa que otros pares académicos tienen que venir de otros lados para evaluar la carrera y ver si cumple los requisitos mínimos académicos aceptables para dar una profesión. Esa es la idea. Como sistemas hemos acreditado hace más de 6 años, hace 12 años, y hace 6 años se han vencido, más o menos. Debemos estar, 11, creo que hasta el 17 estábamos acreditados. Entonces, 18, 19, 20, 21. 4 años que estamos ya fuera de la acreditación. No significa que estemos desacreditados. Pero bueno, no nos han evaluado continuamente por diferentes situaciones. No nos hemos querido presentar, no ha habido la oportunidad, el pretexto es la pandemia, no importa, no importa. Estamos en proceso de acreditación desde hace 4 años y seguimos. O sea, yo tengo que llenar formularios, tengo que verificar, seguimos y seguimos y seguimos. Nos dicen que al año nos vamos a volver a presentar. Ok, vamos a creer eso. ¿Está bien? Pero ¿qué ocurre cuando hay estos procesos? Yo he sido evaluador externo para varias universidades. He viajado a distintas ciudades del país para evaluar sus carreras. Y uno de los elementos que se tiene que evaluar, según un documento que nos da la CV, es la misión y la visión de la carrera. La visión es a dónde queremos ir o qué queremos lograr. Y la misión es cómo lo estamos haciendo. Entonces, lo primero que se ve cuando uno es evaluador externo es por todas partes unos cartelitos que dicen misión, visión, y ahí un texto, y que los alumnos deberían aprender de memoria. Si uno le pregunta a un alumno cuál es la visión de su carrera, no la sabe. ¿Alguno de ustedes me podría decir cuál es la visión o la misión de la carrera? ¿Alguien? ¿Alguna idea? La formación académica de los estudiantes. Eso sería misión o visión. ¿No? Ni siquiera se logra distinguir, ¿se dan cuenta? Yo he participado en la elaboración de la visión y la misión de las dos carreras, de informática y de sistemas. Pero aún así, aunque haya participado, no significa que la sé de memoria. Y ustedes que no han participado, mucho menos. Si ustedes se ponen a pensar cuando han pasado clases presenciales, han debido ver en algún aula esos cuadritos que decían misión de industrial o de electrónica o de física, no sé, de quién sea. Y se ha puesto eso porque estaban en etapa de acreditación y seguramente los acreditadores o evaluadores externos tenían que pasar por esas aulas. O sea, han maquillado. Pero la visión no es propia. Cuando una visión es propia, o sea, todo el conjunto se está moviendo hacia un camino, significa que todos forman parte de algo. Pero como no es propia, cada uno tira por su lado y la institución supuestamente está yendo hacia adelante. En este caso, en esta fábula de Esopo, se trata de un labrador y sus hijos. El labrador es una persona que ha recibido de su padre, que a su vez ha recibido de su padre y su padre y su padre por generaciones una tierra. Y tienen viñedos y viven de eso. Resulta que este padre tiene varios hijos y no se le ocurre al padre cómo transmitirles la visión que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y tatarabuelos le han transmitido a él, que esa tierra les puede dar para vivir. Y escucha a sus hijos en algún momento decir, el papá muere y lo vamos a vender todos los terrenos, nos dividimos y cada uno hace su vida. Y su papá ve que la herencia, pero no solamente por tierra, sino por visión que tiene su familia, se perdería. ¿Y qué hace él? ¿Cómo
va a hacer que la visión que él tiene pueda transmitirle a sus hijos. Les dice, cuando yo muera, busquen en las tierras un tesoro. Si ustedes encuentran ese tesoro que yo he escondido, nunca les va a faltar nada. Se muere el papá y antes de pensar en vender la tierra, los hijos empiezan a mover y remover la tierra por todo lado, buscando el tesoro. Al final, se dan por vencidos, no encuentran dicho tesoro, piensan que su papá los ha engañado. Pero como han removido tanto la tierra, ese año la producción ha sido más grande que cualquier otro año y su cosecha ha hecho que tengan mucho dinero. Se han dado cuenta que el tesoro que les ha dejado su papá era esa tierra y si la trabajaban, lograban, no les iba a faltar nunca nada. Entonces, esa es una visión compartida, el hacer que una meta se comparta y se entienda y se trabaje en función de un conjunto de personas. Esto es de Martin Luther King, una frase muy famosa, que dice, yo tengo un sueño, el sueño americano, pero no el sueño americano de los latinos hacia Estados Unidos, sino su sueño que tiene que ver que sus 4 hijos algún día vivan en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de sus caracteres. Hoy yo tengo un sueño. Esa es su frase famosa. ¿Por qué? Porque Martin Luther King era de color, era persona de color, así se llama en Estados Unidos, no se les dice negros. Era persona de color y veía que tenía muchos problemas racistas de la gente blanca y que tenían siempre dificultades, había discriminación. Resulta que mi vivencia es que yo he visitado Estados Unidos y mi vivencia es que yo he notado que los negros son los que tienen el complejo, no los blancos. Si uno le pregunta a algún negro, no sabe o grita. Si alguien le pregunta a algún blanco, el blanco explica. Lo que no ocurre en Brasil. En Brasil, bueno, no se diga que los blancos sean malos, pero cuando uno le pregunta a una persona de color, esa persona, como me ha pasado, puede hasta bajarse del bus, llevarles al lugar donde ustedes tienen que ir y volver a tomar el siguiente bus. Entonces, no es cuestión de discriminar o pensar que el mundo es discriminador. Es cuestión de las personas. Y es cuestión de visión. O sea, no porque Martin Luther King haya soñado algo, se va a realizar. Si el conjunto de personas no trabaja en esto. Se han dado cuenta en Estados Unidos, sus mayores deportistas, cantantes, etcétera, 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 son negros. Sin embargo, se sigue hablando de discriminación o racismo. La última de las disciplinas se llama aprendizaje en equipo. Esta es una de las competencias transversales de la carrera. Es decir, se debería enseñar en las materias trabajo en equipo. Pero vamos a resumir lo que hacen, no los docentes, sino los estudiantes. Se organizan equipos y lo primero que hacen los estudiantes es dividirse el trabajo. Cada uno hace su parte y cuando tienen que exponer, cada uno expone su parte. ¿Eso es trabajo en equipo? ¿Qué opinan? No, Pero es lo que comúnmente hacen, ¿verdad? Bueno, reconózcanlo, díganme. Yo he visto en las materias que doy, cuando doy trabajos en equipo, trabajos en grupo, le vamos a llamar, siempre hacen eso, se dividen. ¿Cómo evitaba que esto no ocurra? Intentaba evitarlo. En la exposición yo les decía cuál era el orden de las personas. Entonces no podían aprenderse de memoria. A veces me decían, no ha llegado el que tenía que hacer esa parte. ¿Qué implica? Se han dividido la tarea. No han trabajado en equipo. Aún ahora, o sea, yo les voy a dar trabajos en equipo a ustedes. La idea de trabajar en equipo es que trabajen en equipo, no que se dividan. Pero como la coyuntura no nos permite hacer presencialidad, porque lo que hacía yo era agruparlos.
los reunía grupos de 4 o de 5 en la misma clase y les daba una tarea. Y entre ustedes discutían. Ahora, obviamente, de los 5 que están ahí, probablemente 2 hagan escuchar su voz y los otros 3 solamente escuchen, no hablen. Puede ser. Vamos a reemplazar esto a través de la parte tecnológica y les voy a dar trabajos así, que van a tener media hora y ustedes a través de WhatsApp o lo que ustedes quieran, se van a comunicar y van a trabajar y me van a presentar. O sea, vamos a tratar de hacer lo mismo. Tenemos que inducir el trabajo en equipo, es importante. La diferencia entre trabajar en equipo. Aquí nos habla de unos hermanos desunidos. Su papá agarra un montón de ramas para poder hacer fuego, las ata juntas y les dice, no tengo fuerza, necesito que corten estas ramas. Y cada uno de los hijos intenta cortar el hato de ramas. Y obviamente todos fracasan. El padre desata las ramas y les da a cada uno una y las rompen con facilidad. Si se trabaja en equipo, se logra el resultado. Entonces, esta competencia transversal para las carreras debería darse en todas las materias. Puede que algunas cumplan el cometido, algunas no. Pero la idea es que cuando ustedes salgan profesionales, trabajen en equipo, no se dividan la tarea. Porque en los trabajos van a tener que ver con personas que no son del área. Les va a tocar en el grupo de trabajo porque tienen que hacer algo, tienen que automatizar algo, por ejemplo, o tienen que optimizar algo, les va a tocar un contador, un auditor, no sé, tal vez un médico en el equipo. Y tienen que ver la forma de interrelacionarse. No hablarán el mismo idioma, pero una forma de interrelacionarse y entenderse y trabajar en equipo. Es muy importante. El trabajo en equipo puede ser interdisciplinario, intradisciplinario o transdisciplinario. Entre ustedes, a través de ustedes o con otros directamente. Pero se tiene que trabajar en equipo. Y lo que normalmente hacen por hacer sus tareas no es trabajo en equipo. Si se dan cuenta, muchas de estas fábulas, de estas, no son leyendas, pero de estos elementos, hasta con dibujos que hemos visto, son cosas que hemos debido ver en algún momento de niños, o en algún momento hemos visto hasta por internet, pero no hemos captado lo que queremos, lo que querían decirnos. Son 5 disciplinas. La quinta disciplina la llamamos pensamiento sistémico. Tenemos la maestría personal, donde estamos haciendo girar una rueda de aprendizaje. Tenemos los modelos mentales, la primera percepción que tenemos, y que deberían formalizarse. Vamos a formalizarlo a través de la dinámica de sistemas. Tenemos el pensamiento o la visión compartida y tenemos el trabajo en equipo. Entonces, esto forma una base de lo que ya conocíamos, pero lo estamos poniendo junto para poder entender a dónde queremos ir. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Este texto lo tienen publicado en el Classroom, si quieren leerlo con más calma. Y si quieren leer el libro de Peter Senk, me lo piden, se los puedo copiar. ¿Dudas? ¿Preguntas?